Señores, sean cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Hendidura. Hoy tengo una persona muy especial, persona que hace poco tiempo conozco, pero he podido en el espíritu sentir de que hay un sentimiento en él de agradar a Dios y de glorificar el nombre de Dios. Y hoy tengo una persona muy especial, un hermano en Cristo, Ángel Romero. Aleluya, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo te sientes, mi hermano? ¿Cómo está muy bien, gracias al espíritu Señor. glorificado en el Señor? La gloria del Señor, estamos muy bien, gracias al Señor. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos de poder estar aquí. Y creemos que algo poderoso el Señor va a hacer a través de este tiempo. Amén, santo Dios. Ángel, en esta hora, muchas personas que te están viendo por primera vez, como al igual que yo, que ya ustedes me conocen, que yo trato de traer personas que se identifiquen con el camino de Dios y que podamos glorificar a cada una de las vidas de las personas que lo estén viendo en este canal. Entonces, queremos saber quién es Ángel Romero, de dónde tú vienes, quién eres tú. Bueno, en primer lugar yo puedo decir que Ángel Romero es un producto de lo que es la misericordia de Dios. Santo Dios. O sea, todo lo que hay en mí, yo puedo decir lo que soy, lo que seré, lo que puedo alcanzar, lo que he alcanzado. Todo viene de Él, todo ha sido Él. Vamos a decir, yo soy de Higüey, soy de la ciudad de Higüey. Sí, estoy viviendo en Moca actualmente, pero soy de Higüey. Ha sido un largo camino, vamos a decir así. Acepté a Jesús a mis 13 años de edad. Santo Dios. Recuerdo que fue un 10 de noviembre, del año 2016. Ya voy a cumplir 9 años en el Evangelio. Santo Dios. Sirviendo a Jesús. Glorificando el nombre hasta hoy no puedo decir que ha habido desperdicio aquí. Santo Dios. Ángel, entonces tu vida en Higüey es un producto de misericordia, porque muchas personas entienden que Higüey es una casa católica cristiana. Pero yo investigando, yo me he dado cuenta que la mayor concentración de cristianos evangélicos es en Higüey. Sí. En Higüey, en cada esquina, hay una persona predicando, evangelizando. Hay una iglesia. Entonces, la pregunta es, Ángel, ¿qué para ti significa Higüey en tu humanidad cristiana? Bueno, para mí, porque yo vivía por la zona de Bávaro, La Ceiba, le dicen por ahí. Okay. Para mí eso, ¿qué te digo? Representó mis inicios en el Señor, pero representa un lugar de mucho pecado. Santo mucha Dios. Contaminación, porque tú sabes que en los lugares turísticos siempre hay mucho pecado, mucha contaminación. Entonces, ahí para tú permanecer en el Señor, tienes que amar a Dios. Santo Dios. Sí, los cristianos que son cristianos ya son cristianos de verdad. De verdad. Sí, porque cristiano cualquiera en un lugar donde no hay tanta tentación puede ser cristiano, pero donde hay mucho pecado y mucha manera para tú pecar, ahí es donde se nos hace difícil ser fiel al Señor. Y yo supongo que fue más difícil para ti por la edad que tú tenías. Sí, claro. Entonces, tu primer encuentro con Dios, ¿dónde? Mira, donde yo me encontré con Jesús fue un día que fue en mi escuela. Yo estaba cogiendo clase normal y una joven de 13 años, creo por ahí más o menos, era más joven que yo tenía 13, y ella tenía como 11 años por ahí. Esa joven fue curso por curso predicando el Evangelio. Santo Dios. Yo recuerdo que ella fue con un cartel y fueron varios jóvenes con ella. Y ella comienza a predicar en el curso de que Cristo viene, de que necesitamos buscar a Jesús. En esos tiempos me acuerdo yo que estaba pegada la canción de Tatita el Mayor. Me monté con Anaísa. Sí. Y todo el mundo estaba declarando eso en ese momento. Entonces ella se levantó como en contra de eso y Santo Dios. O sea, ese día yo sentí como que Dios extendió su llamado a mí una vez más. Pero en el momento yo no acepté al Señor. ¿Sabes? Claro, porque muchas veces Dios dice en su palabra, trae los niños a mí. Pero es muy difícil en un momento de tu vida, con tan poca edad, tú saber lo que te están diciendo. Sí. Porque es fácil para nosotros ahora mismo decir, no, porque yo voy a la iglesia, no, porque yo hago evangelizaciones con mis pastores. Pero, ¿qué ha pasado para que tú llegues ahí? Sí. Porque hay muchas cosas que han pasado para que tú llegues ahí. Entonces, yo digo ahora mismo que nosotros los jóvenes tenemos el privilegio, porque señores, es un privilegio para nosotros. Ay, sí. El privilegio de poder decidir a nuestra corta edad si queremos o no queremos aceptar a Dios.
Porque antes nosotros nos llevábamos por la oreja para la iglesia. Sí. Y nosotros estando en la iglesia no queríamos ir. Entonces es un privilegio para nosotros estar en la iglesia. Entonces, Ángel, ¿quién fue tu primer padre espiritual? ¿Qué te digo? Mira, yo he sido una persona muy... Como me he cambiado de muchos lugares, he sido una persona muy... Ha sido muy instruida. Muy influenciada, vamos a decirlo Sí. así, por muchas personas. En mis principios, cuando yo vivía en Higüey, déjame seguirte lo que te decía, que yo en ese momento no acepté al Señor ahí mismo. Pero luego yo me fui a mi casa y me fui como con ese sentir de buscar a Dios. Ese latir en el corazón, como le decimos a la gente cuando le predicamos, lo que usted siente ahí, que es el llamado de Dios. Santo. ¿Qué pasa? Había un hombre, un haitiano, él, que era amigo de mi padre allá. Ese joven, llamado Junior, yo recuerdo que él iba e invitaba a mi papá a la iglesia, a veces iban, a veces no iban. Pero cuando la joven predica ya en el curso, recuerdo yo que yo no acepté al Señor ahí, pero ese remordimiento estaba en mí. Al otro día tuve que llamar a ese joven y decirle, yo necesito aceptar a Jesús. Yo necesito. Sí, pues no aguanté, vamos a decirlo así. El llamado de oye, en mi cabeza, nosotros salimos de ahí porque fue tan fuerte la palabra que una joven como de 11 o 12 años por ahí tenía, que yo cuando salí, me quedé con ese remordimiento y tuve al otro día que no aguanté 24 horas. Me acuerdo yo que le dije al joven, yo necesito buscar a Jesús, yo necesito a Jesús. Y él oró por mí. Y ese joven, ¿qué te digo? En mis inicios, yo con poco conocimiento, fue uno de los que comenzó conmigo. Santo Dios. Tal vez hoy en día no está conmigo aquí, tal vez hoy en día nadie lo conoce, pero fue como ese que me agarró de un principio. Pero tal vez mucha gente no lo conoce, pero mucha gente que va a ver esto va a decir, ¿quién es él? ¿Quién es él? Entonces, a veces no sabemos lo que le declaramos a una persona, Sí, pero después de mucho tiempo nos convertimos en esa persona, un pilar. sí. Entonces, cada vez que Dios te diga que dile algo a una persona, aunque tú la odies, aunque tú la ames, aunque tú no la quieras, díselo, porque tú no sabes por qué Dios te lo está mandando a decir. Tú no sabes si en ese momento tú estás salvando la vida de esa persona. Es así. O si en 2, 3, 4, 5 meses, 1 año, 2 años, tú no sabes si esa palabra que tú le dijiste en ese momento, en 2 años la vas a ver de alguna decisión. No, y que fíjate algo, la joven que me predicó a mí en el curso, ella no vio que nadie se paró, Santo. pero la semilla quedó sembrada. Por eso que yo vengo a decirle a alguien que está ahí, mira, Santo hay veces, pero porque yo predico el Evangelio y en las calles, y muchas veces predicamos el Evangelio y no vemos nada. Esa joven no vio nada, pero ¿qué pasa? La semilla quedó sembrada, y es que si tú vas a un campo y siembras hoy una semilla, tú no vas a ver de una vez lo que nace. ¿Me entiendes? Santo Ahora, si tú vienes a los par de días, tú te vas a dar cuenta que algo nació de la semilla que tú pusiste. Entonces yo quiero animar a los jóvenes que predican el Evangelio. Esas personas que tal vez dan una palabra y ven como que no pasa nada, como que ven acá y yo doy la palabra y nadie acepta a Jesús. Solamente siembra la semilla. Siembra la semilla del Evangelio. Hemos sido llamados a eso, a regar la semilla del Evangelio. Ya dice la palabra que el que la riega, el que termina la obra es el Señor. Es el Señor. Entonces hay veces que nosotros damos palabra o instruimos a alguien y no vemos inmediatamente el crecimiento. Y muchos de nosotros los jóvenes esperamos que cuando estamos dando una palabra, sea jóvenes pequeños, sea ministrando, esperamos que comiencen a llorar y que caigan todo el mundo. Sí, sí. No, y hay veces que... Yo he dicho muchas veces con personas queridas que si Dios me da la facultad algún día de predicar, yo espero que el Espíritu se manifieste y que nadie caiga. Deja la obra en los corazones. ¿Ya? Porque yo no quiero que si caen 10 gente, 15 gente, yo me voy a sentir bien. Porque hasta a Pablo le pasó. En tu humanidad tú te vas a sentir bien. Pero eso es lo que yo no quiero, que la primera vez que Dios me dé la facultad de predicar, que sea la voluntad de Él, pero que nadie caiga. Mira que lo que pasa es que estamos viendo hoy en día en las iglesias que hay mucha gente cayendo, pero levantándose igual. Ay, santo Dios. Entonces de nada vale que tú... Y al otro día tú lo ves. De nada vale que tú caigas, que caigan 50,000, si la gente se levanta igual. Yo prefiero... Mira, yo estaba predicando hace unos días en una iglesia. Y yo decía en el altar, Señor, yo no quiero que la gente caiga. No. Empieza a obrar en los corazones. ¿Ya?
O sea, lo que la iglesia Que tú necesita hoy en día, mira, sentir, ya. la iglesia no necesita, estamos cansados, bro, de ver gente cayendo, de ver gente por aquí y levantándose igual. La iglesia necesita que Dios trate en los corazones. Y muchas personas, muchas personas están en la iglesia ahora mismo y dicen, cuando el pastor dice alguna cosa, dicen, ¡hey! Santo, alabado sea Jesús, amén, amén, lo recibo. Sí. Dios no te lo mandó a ti, mi amor. Dios no te lo mandó a ti. Ángel, entonces, ¿cuál fue tu primer ministerio en la iglesia? Bueno, mira, yo inicié en la iglesia, yo no lo llamo como ministerio, yo lo llamo más como estilo de vida, lo que es la adoración. El Señor comenzó utilizándome la adoración. Luego recuerdo que en cuarentena, bro, para muchos la cuarentena fue un tiempo que se alejaron del Señor, que muchos se descarriaron. Pero para mí la cuarentena fueron mis mejores tiempos en el Señor. Santo Dios. Sí, los mejores tiempos, porque ahí uno tenía todo el tiempo del mundo. Yo, como quien dice, dormía de día y oraba de noche. Santo Dios. Eso es lo que conocía porque tenía mucho tiempo y eso, no había afanes y eso. Entonces, en la cuarentena yo me enfoqué en lo que era lo evangelístico. Empecé a estudiar los evangelios, empecé a estudiar, a comerme la Biblia, todo el evangelio, a escudriñar las historias de Jesús. Y en la cuarentena, Dios saca en mí lo que es el ministerio evangelístico. Porque mucha gente me ven adorando, pero la esencia en realidad es lo evangelístico, predicar el evangelio de Jesús, predicarle a las almas, que para eso fue que fuimos llamados. La adoración es debe ser un estilo de vida. Ahora, lo evangelístico ya es un ministerio, es un servicio del Señor en esta tierra, porque... Que ese es el mandato divino. Sí, esa fue la gran comisión, eso fue lo que Jesús nos dejó. Y predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, de ahí comenzamos, bro, en cuarentena, me acuerdo yo, mi hermano Randy Mil y yo, comenzamos a sacar una bocina frente a su casa. Nosotros, frente a la casa de esta, vamos a decir que está la abeja, ¿verdad? Nosotros poníamos la bocina afuera, nos quedaban adentro. Sí, porque, ¿qué pasa? Tú sabes que había el tiempo de toque de queda y eso. Sí. Nosotros poníamos la bocina afuera en la calle para que se escuchara más y metíamos el micrófono por adentro y predicábamos desde adentro cuando tocaba el toque de queda. Si lo hacíamos antes, nos poníamos afuera. Entonces, ahí en ese tiempo, sin una gente que se sentara a escucharte, sin silla, sin un gran sonido. Ahí Dios formó en nosotros lo que es el ministerio evangelístico, de predicar a las almas. Recuerdo que después de ahí, mi pastor un día me pone a predicar en la calle y el pastor mío se sorprendió. Y tal vez como que me imagino que se preguntó, ¿y de dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? O sea, fue lo que Dios formó. Yo cuento que tu pastor te veía sentado, te veía adorando, te veía ministrando ahí arriba y no sabía nada. Sí, igualmente fue con la adoración, fue así mismo, fue como de pronto, así fue, que no sabían nada. Pero Dios formó en lo que era lo que fue la cuarentena, nosotros predicando el evangelio, lo que es el ministerio evangelístico. Y hasta el día de hoy en eso estamos fluyendo. Santo Dios. Entonces, hay una pregunta aquí que yo se la he hecho a varios pastores evangelistas. Y ellos me han respondido de una manera muy... Pero yo quiero escuchar tu manera, porque tú, en tu área de la adoración y del evangelismo, para todos es algo significativo y algo diferente. ¿Qué ha sido lo más difícil de seguir a Dios? Permanecer. Dos gente me han respondido. Sí. Santo Dios. Es poca, bueno, no es poca la respuesta, es corta, esa es la palabra. Es corta, pero a la vez es como el versículo de Jesús. Eso es muy importante. Mira qué pasa. Mira que lo que pasa es que el evangelio se trata de permanecer. La palabra de Dios dice que los que perseveren hasta el fin, esto será salvo. Esto no se trata del que comience la carrera, sino del que la termina. Entonces tú permanecer en el Señor, aún con todos tus defectos y tus pecados. ¿Sabes qué fue lo que pasó con Pedro y con los discípulos, los que estaban con Jesús? Que aún en medio de todos sus defectos, Pedro negándole, él permaneció. Por eso fue que vimos un Pedro que sanaba con su sombra. Con su sombra. O sea, por eso fue que vimos un Pedro manifestando, porque aunque él le negó, tú nunca viste un Pedro que se alejó del evangelio.
Y algo más significativo, cuando tú entiendes la vida de Pedro, de dónde viene Pedro, de dónde Dios lo sacó, tú entiendes que Pedro tuvo todo a su favor para dejar a Jesús. Sí. Es que tenemos toda la... Todo. Pedro tuvo todo para dejar a Jesús. Pablo, que escribió 13 libros de la Biblia, persiguió la iglesia, mató cristianos, mató a todo el mundazo, y como quiera, mi hermano. O sea, que aquí tú no te vas a escapar, mi hermano. No creas que porque tú más corres, que porque tú eres el que mata sufriendo y pasando tribulaciones, mi hermano, tú no te vas a salvar. Aquí es lo único es que Dios te va a tocar en algún momento. Y te va a tocar heavy. No, porque yo le hablo así para que muchos jóvenes quisieran que le hablen de la manera en que ellos quieren escuchar. Entonces yo trato de hablarle así. Entonces yo no te he hecho esta pregunta. ¿Dónde fue tu primera evangelización? ¿Dónde te tocó? Si tú tienes algún recuerdo o algo. Mi primera evangelización, mira. ¿O fue cuando el pastor te llamó a la calle? ¿O fue en pandemia? ¿O cómo fue? Mucho antes. Evangelización me refiero a personas. Sí, sabe predicar. Mira, yo recuerdo, no exactamente la primera, no sé si fue la primera, pero recuerdo que un día Randy Mil y yo, porque Randy y yo crecimos juntos, desde pequeñito. Entonces, poniendo esto en contexto, fragmentando tu historia, ¿a qué edad tú viniste a Moca? Yo vine a Moca un año después de yo aceptar al Señor, como a mis 14 años. Entonces, ¿tú viniste con tu familia? Sí, nos mudamos. ¿Completo? Ajá. Ok, ya. Entonces, tú a los 14 años llegas a Quebrada Honda. Y actualmente vives allá y todo. Sí. Ok, entonces tú conociste a Randy Miller a la edad de los 14 años. No, yo conocí a Randy Miller desde antes. Desde antes. Pero cuando yo vine a Moca, entonces, Ya. en ese mismo tiempo, él había aceptado al Señor. Éramos amigos desde antes, pero en ese mismo tiempo, él había aceptado al Señor también. Y comenzamos a buscar a Dios los dos. Eso fue camino de Dios, a juntarlo. Eso fue... Por más que tú lo quieras poner, eso es voluntad de Dios. Porque tú no me vas a decir a mí que una persona en Higüey, para los que no nos ven de República Dominicana, estamos hablando que esto viene siendo punta y punta. Texas y Miami, dos sitios muy lejanos. Sí. Higüey y Moca son dos sitios, dos extremos muy lejos. Estamos hablando de casi 4 o 5 horas de distancia, 6 horas de distancia, 7 horas de distancia, depende de lo que tú te vayas. Depende de la velocidad. Entonces, no me venga a decir a mí que un niño de 13 años de aquel lado y un niño de 13 años de este lado, que son amigos, que ninguno de los dos conocen a Jesucristo, en ese mismo fragmento de años conocen a Jesucristo los dos y vuelven y se juntan. No, y mírate, el producto que salió de Y no ahí... hay coincidencia, hay diosidencia. El producto que salió de ahí, mira, poca gente conoce esto. Esos dos jovencitos, sin ningún tipo de conocimiento, tal vez no tenían la Biblia que tienen hoy, tal vez no tenían la forma de hablar que tienen hoy, pero tenían mucha pasión por Dios. Yo recuerdo que esos dos jóvenes, hablando de Randy Mir y mi persona, nos metíamos a la casa de Randy Mir atrás. Había un patio que era medio oscuro, un patiecito así, pero ahí nosotros buscábamos a Dios. Me acuerdo que todas las noches nosotros íbamos a buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Se movía una hoja y eso era reprendiendo al diablo. Un gato sonaba por ahí y eso era reprendiendo al diablo. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento. No había el conocimiento, pero había pasión. Recuerdo que en ese momento, bro, nosotros nos poníamos uno frente a otro. Y uno comenzaba a orar primero por el otro, a profetizarle. Y luego el otro comenzaba a profetizarle al otro. Y nos decíamos, te veo predicando. Y el anhelo de nosotros era predicar. O sea, nosotros nunca habíamos predicado en ese tiempo. Y nosotros le orábamos al Señor, Padre, queremos llevar tu mensaje, queremos predicar tu palabra, queremos predicar tu palabra. Y de ahí Dios formó. Dios allá arriba, señores, pero cállese que yo quiero oír. Sí. No, a 1 de la mañana, 2 de la mañana, nosotros nos corríamos ahí. Y recuerdo que de ahí Dios sacó lo que hoy en día nosotros somos. O sea, lo que se puede ver hoy en día, sea poco, sea mucho, de ahí Dios lo sacó. O sea, de una pasión de dos jóvenes que no tenían el conocimiento. Ok, entonces, ahí, ya fragmentando eso, ¿dónde fue tu primera evangelización? Recuerdo, sí, perdón. Recuerdo que nosotros salimos a evangelizar en nuestra comunidad. Wow, hace muchos años eso fue nuestros inicios, me acuerdo. Eso es valentía. Ustedes salieron a evangelizar en su misma comunidad. Nuestra comunidad, me acuerdo que nos Porque fuimos... es fácil tú irte para otro lugar sin que nadie te conozca. Sí, nos fuimos en ayuno, me acuerdo yo, bro, que en ayuno, o sea, sin conocimiento, porque ¿cómo tú vas a salir a caminar a evangelizar en ayuno? Ahí es que más se manifiesta en la vaina. Entonces,
Nos fuimos en ayuno, bro, dos jovencitos, como te digo, sin ningún, o sea, con poco conocimiento, pero con pasión por las almas. Recuerdo que ese día, bro, nosotros andamos en nuestra comunidad entera desde la mañana y llegamos a la casa como a las 3 de la tarde. Ese día, bro, nosotros lo anotamos en un papelito. Aceptaron a Jesús como 50 personas Santo Dios. de nuestra comunidad. 2 niños. Dos jovencitos, uno de 14 o 15 años, el otro como de 17 años. Un morenito y un blanquito, flaquito los dos que eran así. Pero con pasión, bro, por predicar las almas. ¿Qué yo quiero decir con esto? No tanto es el conocimiento, no tanto es tú leer 50,000 libros, sino tener pasión por lo que tú haces para el Señor. Dios nos usó, brother. Dios en ese tiempo nos usaba muchísimo. Recuerdo yo, esto fue una experiencia loca para mí, que un día estábamos en la iglesia en la mañana. Me acuerdo que la pastora organizó una evangelización dándole como chocolate por la mañana a las personas con pan. Y estábamos frente a la panadería Luis Saura, al lado de Jumbo. Y yo recuerdo que ese día estábamos ahí delante y Randy me llama. Me dice, Ángel, vamos para acá atrás, muera por la gente de la panadería. Y en esa panadería, bro, nos entraron para allá atrás. Nosotros entramos hasta para el horno, para allá atrás. Oramos por lo que estaban amasando pan. Después salimos y comenzamos a orar por las mujeres que estaban en despacho. Había una unción de parte del Señor en ese lugar, bro. Recuerdo que una se ponía en turno, la otra venía para que nosotros oráramos. Una se ponía en turno, o sea, una cubría a la otra. Si estaba en la caja, una venía y se ponía en la caja. Y recuerdo que eran como 3 mujeres. Y ese día estamos orando por una de ellas. Ella cae al piso, viene la otra y oramos por ella y cayó al piso. Y mientras estamos orando por una, de repente, brother, se nos acerca una doñita. Escuché qué poderoso eso cuando Dios está en un lugar y cuando la atmósfera de Dios está en un lugar. La doñita se acerca y nos dice, desde que yo entré por la puerta, yo sentí... Pero ella era cliente. Era cliente, sí. La doñita era cliente. Iba a comprar su pan o una galletita. Y recuerdo que la doñita dice, desde que yo entré por la puerta, sentí como algo así que vino a mí. Santo Dios. Y cuando ella miró, decía ella, cuando miré, lo vi a ustedes aquí orando. Santo Dios. La doñita se acerca, nosotros estamos locos, bro, pues nosotros estamos orando ahí. ¿Están en el espíritu? Una doña que entra y que de que entró por la puerta de una vez sintió algo poderoso y se acercó a nosotros. Oramos por la doña. Yo empiezo a orar por la mujer. La mujer cae al piso, bro. La doña. Sí. Santo Dios. La doña empieza a hablar en lengua, pero no era una lengua de esta de ahora, que rapa papá, que No. Ella empieza a hablar en géneros de lengua, comienza a hablar, hablaba a veces en inglés, hablaba a veces como en japonés. Ella como que hablaba diferentes tipos de géneros de lengua. Y nada, la doña queda ahí, nosotros estamos locos con lo que está pasando porque la atmósfera llenó el lugar. ¿Qué edad ustedes tenían cuando eso? Por ese mismo tiempo, 14 años, yo tenía Santo 15 Dios. años, Randy tenía 16, tal vez 17, 18 por ahí. Y brother, la doña empieza a hablar en lengua y fue llena por el Espíritu Santo, con 2 jovencitos que no tenían conocimiento, pero pasión. Y yo recuerdo, bro, que cuando la doña se para, nosotros agarramos y le preguntamos a la doña, ¿usted es cristiana? La mujer nos dice no. O sea, usted es como católica o sea, la mujer no tenía ningún tipo de religión. Ella como que no era que no creía, pero no como seguía. Agnóstico. No seguía ninguna religión en sí. Entonces, la doña cuando se para y nos dice que ella no era cristiana, que no seguía ninguna religión, nosotros nos quedamos locos. Ok. Porque la doña experimentó un mover del espíritu. Nosotros le preguntamos, ¿usted sabía qué es lo que usted estaba hablando y qué es lo que usted estaba diciendo? No, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé qué me pasó, yo me fui y... Bro, la doña fue bautizada en el espíritu. Santo Dios. Sin tener el conocimiento, pero De vino y se nada. acercó. O sea, ella entró, bro, y de entrar por la puerta sintió el fuego de Dios. O sea, ella dijo que sintió algo que le pasó y cuando miró nos vio a nosotros. Eso es así. Eso pasa cuando Dios está en un lugar. Santo Dios. Entonces, Ángel, tú eres adorador genuino. Y yo he podido sentir eso porque te he escuchado. Mi pregunta ahora es con respecto a esto. Para ti, porque yo sé que estoy con la persona indicada para hablar de esto. Cuando tú miras lo que está pasando ahora con las adoraciones, para ti, ¿qué significa eso?
Yo sé que para ti va a ser una pregunta muy espiritual y a la vez muy difícil, o no difícil para ti, pero sí va a ser un poco incómoda. Porque cuando entendemos lo que está pasando ahora con las adoraciones, porque tú en tu área, tú que eres adorador y evangelista, tú tienes más conocimiento que cualquier persona que la esté escuchando ahí. O que cualquier persona que se deja de llevar de la ola de TikTok, de ver un video con una adoración y eso. Mira qué pasa, ¿verdad? Esto es muy profundo. Lamentablemente hoy en día se ha perdido. Tristemente se ha perdido lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Porque se ha legado mucho lo que es la emoción con la adoración, y la adoración no tiene nada que ver con la emoción. En el cielo los ángeles adoran, cantan, pero los ángeles no son seres emocionales. Entonces, creemos a veces que estamos adorando, pero a veces no es adorando a Dios, estamos adorando a nosotros mismos. Y eso es lo que el diablo está buscando. Santo. Que nos adoremos nosotros mismos. ¿Cómo así, mi hermano Ángel? Que nosotros nos adoremos nosotros mismos. Que cantemos lo que a nuestros sentimientos les hace bien. Santo. O sea, lo que a mí me funciona, con lo que yo me siento mejor. Y lo que hoy en día se ha tergiversado es que la adoración, brother, son clamores cantados. Y no es, como te decía, no es que está mal que nosotros lo cantemos, pero a veces pensamos que eso es adoración. Tú le estás diciendo a Dios, dame. Ahora la adoración se trata de toma. ¿Me entiendes? Adorarle a que Él sea el centro, que Él sea todo. A veces tenemos también testimonios cantados que no son adoraciones, ahora son testimonios cantados, personas que cuentan su historia, que no está mal, pero no es adoración. Entonces tenemos que aprender a distinguir lo que es la adoración y lo que no es adoración. ¿Me entiendes? Porque a veces creemos que nuestras emociones o lo que hacemos en nuestras emociones es adoración al Señor. Santo y no es eso. Entonces, Ángel, tú en tus lugares de adoración o donde tú has adorado, o para elaborar bien la pregunta, donde tú has adorado, ¿dónde tú has sentido la mayor manifestación del Espíritu? ¿En qué momento? ¿Dónde fue? ¿En qué lugar? Bueno, eso está difícil. Pero nada como en casa, bro. ¿Tu iglesia? En casa, en mi iglesia. En mi iglesia, yo te puedo decir que he experimentado los mayores moveres de adoración. Santo sí. Dios. Hemos ido a lugares, hemos visitado diferentes lugares, pero adoración. En mi iglesia es donde yo creo que he experimentado el mayor mover, así que yo puedo decir, me derramé delante de Dios, bro. ¿Cuál es la canción que tú dices? Esta es la canción que yo me identifico con ella, que yo digo, si la escucho o si yo la canto, es algo muy significativo para mí. Esa está difícil también, porque yo soy... ¿Tú eres antiguo o moderno? Yo creo que yo soy un poquito de las dos. Yo soy más de lo genuino, bro. Si es moderno y es genuino, yo no tengo problema. ¿Tú me entiendes? Hay adoraciones que yo digo, que yo, en mi para no decir mi espíritu, porque yo no sé, hay canciones que yo digo en mi humanidad que te provocan llorar, pero no te provocan por llorar por un sentimiento espiritual, espiritual, okay, sino que te provocan llorar porque te recuerdan a una persona que murió, sí, o porque te recuerdan que tú hiciste algo mal. Totalmente. O porque esto, o porque lo otro. Entonces yo siempre he dicho que hay adoraciones en mi persona, que yo le pregunto a Dios. Por ejemplo, yo la puedo estar escuchando y la puedo estar cantando, pero yo no consumo lo que ella esté diciendo. Y hay adoraciones que yo por ejemplo, soy así. Yo puedo escucharte una adoración. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy enamorado de una adoración, que es la adoración de Todo tiene su fin, creo que se llama. Que es una adoración que a mí me mata. Me mata en todo sentido. Y te voy a enseñar por qué. Mira, dame 30 segundos, señor. Esto es rápido. Cuando yo escucho esto, yo digo, no, esto tiene que ser divino por regla.
que esta adoración. Y yo escucho eso y yo te puedo decir que yo no sé, pero es como que Dios habla. Dios trata con el corazón. ¿Tú sabes por qué, bro? Porque es una canción escrita con el fundamento de la palabra. Es una canción que te habla de una historia de un hijo pródigo que se fue y que volvió a la casa. Entonces, eso es otra cosa que se ha perdido hoy en día también. Y es que se ha sacado la palabra de lo que son las canciones. Toda canción que tiene la palabra, la Biblia, va a ser una canción de adoración exitosa. ¿Por qué? Porque donde está la palabra del Señor, bro, todo cambia. Okay. Hay personas que son transformadas Santo Dios. A través de canciones, pero son canciones, bro, que contienen palabra, que te hablan de una historia bíblica, de adoración a través de una historia bíblica. Entonces, necesitamos escribir más canciones hoy en día que tengan que ver con la palabra. Santo. Que te recuerden un hijo pródigo que vuelve a la casa, que te recuerden un Jesús que te ama, que te recuerden que tú eres victorioso en el Señor. Entonces, nos hemos ido lamentablemente más por los sentimientos, por lo que encaja, por lo que me gusta, por lo que le gusta a mi generación. Y hemos perdido la esencia, ¿tú me entiendes? Santo Dios. Se ha perdido lamentablemente. Santo Pero Dios. creemos en el nombre de Jesús que hay una generación que va a levantarse y va a venir a adorar al Señor genuinamente. Yeah. Señor, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Va a ser corto, porque hay espíritu de llamado. No fluye. Entonces, esperamos una segunda parte, mi gente. Denle mucho like, suscríbanse, sigan a Ángel en su Instagram. Yo lo voy a dejar aquí cada vez que ustedes lo vean ahí. Síganlo en tu Instagram. Ángel, dale un consejo a esas jóvenes que se están viendo por primera vez, jóvenes que ya conocen a Cristo, jóvenes que en algún momento desean adorar o evangelizar o ser profeta o ser evangelista o apóstoles, que ellos entiendan que no son ellos, sino Dios. Bueno, mi consejo para esta generación es: enfócate en Jesús. Esa es la clave. Brother, cuando estamos enfocados en Jesús, no tenemos tiempo para enfocarnos en otra cosa. Fíjate algo, Dios nos creó humanamente y espiritualmente con un enfoque. O sea, nosotros somos como las cámaras que no pueden estar enfocadas en dos cosas. Hay unos animales tal vez que tienen dos enfoques, me imagino los pollos, la gallina que tienen un ojo de un lado y otro de otro. Pero nosotros fuimos creados con un enfoque. Entonces, mi consejo para esta generación es: enfócate en Jesús. Cuando estamos enfocados en Jesús no tenemos tiempo, no hay lugar para nada de esta tierra. Ahora, cuando nos desenfocamos de Jesús, nos enfocamos en lo de esta tierra. Entonces, lo que le falta a esta generación, bro, es enfocarse en Cristo. La palabra de Dios habla que Pedro estaba allí en la barca, había Jesús caminando sobre el mar. Le dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya. Jesús le dice: ven. Mientras Pedro estaba enfocado en Jesús, estaba caminando sobre las aguas. En el momento en el que se enfoca en la tormenta y en lo que le estaba haciendo la guerra, empezó a hundirse. Fíjate que en lo que él se enfocó fue lo que empezó a consumirlo, que fue el mar, empezó a hundirse. ¿Qué yo le digo a esta generación? Mientras estemos enfocados en Jesús, vamos a manifestar y vamos a hacer las obras que Jesús hizo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús nos dio la clave. Una llave no puede tirar dos tipos de agua. O estamos enfocados en Cristo o estamos enfocados en las cosas de este mundo. Si estamos enfocados en Jesús, vamos a manifestar y hacer más como Jesús, que esa es la meta. Santo. Ser como Jesús. Señores, Baruch Hashem, Baruch Adonai, sean todos ustedes bienvenidos y adiós. Aleluya. La gloria.